Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Pastor, ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla del alma de Dios? Primero, todavía no he leído un versículo que hable del alma de Dios. Aclaro, si existe y he pasado por ahí, de pronto no lo he hecho como con mucho cuidado, pero hasta el momento no recuerdo haber leído un texto que hable del alma de Dios. El alma está direccionada directamente al ser humano, porque es la parte inmaterial que define la vida y la eternidad del individuo. Pero Dios no tiene nada que definir ni que escoger, porque al final Él es soberano, Él es Dios. Él no está sometido ni al tiempo, ni a las circunstancias, ni a los cambios que se puedan dar en la sociedad. Dios simplemente es Dios y punto. Él es autosuficiente, no depende de nadie. Y precisamente estaba yo leyendo un pasaje anoche, porque pues no sé si se estará, espero que no me malinterpreten. A mí me gusta leer la Biblia y la leo todos los días de la vida. Todos los días de la vida yo tengo que ver con la Biblia. Y leí un pasaje donde me enseñaba acerca de la persona de Dios y lo que es Jesús en el escenario humano. Si ya traemos el concepto de alma de Dios a la persona de Dios, ahí sí podríamos hablar de ese ser humano que dice la Biblia, están diciendo acerca de la pregunta que en Lucas dice será traspasada su alma. Por eso estoy haciendo la connotación, ¿ya? Que cuando traemos la esencia de Dios al escenario humano en el campo de Dios hombre, ahí sí. Si hablamos de Dios en su esencia, no. Pero si hablamos de Dios en su condición humana, sí. Porque Él fue semejante en todo a nosotros. ¿Está claro? Ahora, el pasaje de Lucas que habla acerca de su alma, refiriéndose a lo que representaría el sacrificio de Jesús, pues simplemente está hablando del ser, ¿ya? Y valga la ocasión para aclararle a la gente que, a diferencia de los dos pensamientos griegos con relación al alma, que uno se llamaba la tricotomía y otro se llamaba la dicotomía, quienes plantearon esas tesis hablaban de que el hombre era un ser compuesto, y unos decían que por tres partes, espíritu, alma y cuerpo, adjudicándole a cada uno como una persona, como un ser independiente del otro. Y los que pensaban en la dicotomía decían que el hombre tenía simplemente espíritu y cuerpo. Pero Pablo, escribiendo en la carta a los tesalonicenses, dice que el ser humano es un ser integral, no compuesto. Por eso el texto es claro: el Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser. O sea, habla de un ser que en su forma de existencia exterioriza, se visibiliza en sí lo que el individuo es. Se visibiliza en el cuerpo, se visibiliza el espíritu en el movimiento y se visibiliza el alma en su razonamiento, en su capacidad de establecer las diferencias. Entonces, cuando hablamos de la persona de Jesús como tal, según Hebreos 2:14, fue semejante en todo a un ser humano. Amén.
hermano Alex tiene una pregunta. Bueno, Dios les bendiga primeramente. Nos preguntan aquí, ¿por qué a Dios no le gustó la ofrenda de Caín? La ofrenda de Caín no fue acepta delante de Dios porque Caín no ofreció la ofrenda consciente de lo que él era, sino que la ofreció pensando lo que muchos hacen hoy, que se justifican a sí mismos. Entonces resulta que la ofrenda de Caín no era tan mala, era una ofrenda bonita, agradable en el campo de verle, en la fragancia, porque era del fruto de la tierra. El problema de Caín radica es que él debía de haber ofrecido una ofrenda por sus pecados. Y él ofreció una ofrenda como si no tuviera una deuda pendiente con Dios. Entonces la ofrenda de Abel es acepta porque la hace acorde a su condición de pecador. Es que recuerde que San Mateo capítulo 6 habla que para ser aceptos delante de Dios tenemos nosotros que entender que somos pecadores. El problema de Caín es que se presenta ante Dios como el fariseo. No soy como los demás. Y por eso la ofrenda de Caín no fue acepta. Pastor, sí, me recuerdo que día que fuimos a orar por un enfermo y el hermano que era pues como el líder que iba a orar nos dijo, oremos para que Dios primeramente nos perdone a nosotros, nos limpie y ahí sí tener la autoridad para orar por el enfermo. Claro, claro. Yo recuerdo una vez que fui llamado a orar por una persona que estaba endemoniada. Lo primero que yo hice fue irme a decirle a Dios, perdona todos mis pecados y dame la autoridad espiritual para poder enfrentar este momento tan complejo. Entonces, la Biblia habla, cuando vayas a la casa de Dios a presentar tu ofrenda, pues debes de estar en paz. Y hay cualquier cantidad de ejemplos. Si vas al banco a solicitar un crédito y tienes una deuda pendiente, lo primero que te van a decir es ponte a paz y salvo. Usted no puede esperar la bendición de Dios cuando esté endeudado. Y eso fue lo que le pasó a Caín. Era un pecador y llegó muy tranquilo a la presencia de Dios como si no debiera nada. Por eso la ofrenda de Caín no fue acepta y la de Abel sí. Pastor, hay una pregunta muy interesante. Pastor, ¿el embarazo in vitro es pecado? Eso es inseminación sin contacto con el hombre. Pues depende de las circunstancias. Porque, a ver, si el semen es de su propio esposo y por algunas circunstancias no puede darse el embarazo en ella, eso es una cosa. Pero si la persona lo hace simple y llanamente por egoísmo, por decir que no necesita del hombre y entonces va al banco y compra. Yo conocí un caso de esos, de una presunta cristiana que en razón a que en su hogar no había familia, le hacía la vida imposible al esposo. Y pues ella, en su afán, por encima, en contra de la voluntad de su esposo, antes de buscar la ayuda profesional para mirar a ver quién era el del problema, se ha ido y ha pagado unos cuantos millones y se ha hecho inseminizar. Y resultó de que tampoco sirvió. Entonces el problema no era del hermano, era de ella. Pero eso fue tan grave que se dio la ruptura de su matrimonio. Entonces yo creo que las cosas deben de venir de manera... A mí me parece que sí es muy grave. Pero por ejemplo, si hay una persona, por ejemplo, digamos una hermana que sea sola, tenga buena solvencia económica y no se ha casado ni quiere casarse, o bueno, por X o Y circunstancia está sola, si ella quisiera como hacerse inseminación, ¿es pecado? Está mal, porque está alterando el orden natural que se llama matrimonio.
Los hijos deben de venir a O si de través del pronto no le matrimonio. resulta a nadie para casarse. Y ella No, quiere tener un sí, hijo. no. El fenómeno, y sabe que me parece muy importante su cuestionamiento, porque mire que estuve en una oficina donde trabajaban unas creyentes y me llamó mucho la atención que una de ellas me dijo: pastor, yo no me quiero casar, no quiero tener marido, pero sí quiero tener un hijo. Pero es que yo lo escuché muchas veces eso. Y es muy delicado, porque da pie para 2 o 3 o muchas más cosas. Okay. Una que pues que se va a acostar con tal de quedar embarazada. 2, que va a buscar el banco para obtener lo que ella quiere. Y eso va en contra, el banco de semen. Y eso va en contra de lo establecido por Dios, porque lo que Dios enseña es: por esto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y les dijo: creceos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Luego uno encuentra en el capítulo 4 del libro del Génesis, donde dice: y conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a un hijo que le puso por nombre Caín, diciendo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Pero si la pobre no tiene con quién multiplicar, multiplica ella sola. No, ella siempre requiere. Es un pensamiento Pues feminista. Yo no sé, pero personalmente pues no sé, pastor. Pero yo, una hermana, por ejemplo, que tenga una buena solvencia económica y esté sola, porque hay veces que hay personas que quieren casarse, es que y no se les da las cosas para casarse. Sí, venga. Las personas pueden hacer lo que quieran, pero eso no es igual a que esté bien aprobado por Dios. Bueno. Entonces, una mujer soltera puede buscar la inseminación, sí, está dentro de su... Pero no está bien delante de Dios. No está bien porque está alterando el orden natural establecido por Dios. Y entonces, mire, pastor, que es tan delicado eso, que inclusive hay algo simple. Dios prohíbe, por ejemplo, los injertos. Dios los prohíbe. Las plantas deben de ser en su desarrollo natural. Los injertos son prohibidos por Dios porque altera el orden natural. El matrimonio de un par de machos prohíbe Dios porque altera el orden natural. No, pues entonces, que si yo puedo, sí, pero la pregunta es, ¿lo aprueba Dios? Pastor, es que a mí me hicieron una pregunta. Una persona me dijo que estaba muy necesitada y que le habían ofrecido donar sus óvulos o sus espermas. Sus óvulos para y que se los pagaban pero muy bien, que si ella lo podía hacer. No, claro, poder sí, todo me es lícito. Que está bien delante de Dios hacerlo. Pero no está bien delante de Dios. Ya. Creo que de ahí hay un pasaje en el libro de Proverbios, cuando habla acerca del comportamiento del hombre y dice: no derrames por las calles tu vida, haciendo alusión acerca de el gran consejo de mi padre. Papá decía: mi hijo, no vaya a cometer la locura de muchos hombres que dejan hijos regados por toda parte. No riegues la sangre. Eso, no riegue su sangre. Entonces, en ese caso, tanto el hombre como la mujer deben de conservarse para lo que son. Amén. Que si lo pueden hacer, pueden. Pero no está bien. No está bien delante de Dios. Bueno. Mi estimado Alex. Amén, amén. Sí, señor. Dicen acá, pregunta. Dice, ¿cuál Jacob fue que murió por mano de Herodes? Y si es el mismo que Pedro le menciona más adelante, que le cuenta lo sucedido. Claro. Lo que pasa es que en la Biblia hay varios. ¿Está claro? Los nombres repetidos en la Biblia son muy comunes. ¿Sí? Entonces uno encuentra varios Jacob, varios Santiagos.
¿sí? Encuentra varios Judas. Por ejemplo, Judas el Iscariote es uno y Judas el que escribe la carta es otro. Los escritores dicen que Judas apóstol, ¿no? En su carta. Pero ese no es Judas el apóstol, porque Judas el apóstol no pudo escribir. ¿Ya? No pudo dejar nada, él se suicidó. El Judas de la carta es simple y llanamente el hermano de Jesús. Que eso es otra cosa. Entonces, hay varios Jacob. No es lo mismo Jacob, el del Génesis, que Jacobo, o que Jacob, el apóstol, que tenía tanta influencia y que trascendió hasta el tiempo de los apóstoles, hasta el libro de los Hechos, que usted lo encuentra en el capítulo 15. Entonces, es bueno que las personas entiendan de que no, cuando la Biblia habla de un nombre, no equivale a que él reúna o solamente haya sido él. Algo así como, no todos los Carlos son Carlos Hoyos. ¿Está claro? Herodes vivió en el tiempo de Jesús. Y ese Jacob no es el apóstol. Algún creyente mártir, pero no tiene nada que ver con el que menciona Hechos capítulo 15. Que ese sí era el apóstol. Amén. Pastor, ¿cuál fue el bautismo o cómo fueron bautizados los apóstoles Pedro, Juan, Andrés, etcétera? Si cuando el Señor Jesucristo, cuando ascendió al cielo, empezaron a predicar y a bautizar en el nombre de Jesús. Bueno, algunos de los apóstoles fueron bautizados en el bautismo de Juan. ¿Ya? Ojo, quiero hacer aquí un comentario y quiero ser objetivo, porque hay dos corrientes de pensamientos, las cuales pues yo respeto. Aclaro, yo me matriculo con una de ellas. No queriendo decir con esto que el mundo o todos los cristianos tienen que aceptar como la última verdad revelada lo que yo pienso. El objeto de este programa es que al escuchar ustedes investiguen, cuestionen, hagan juicios inclusive, y al final pues saquen sus propias conclusiones, siendo objetivos y sobre todo fundamentados en las Sagradas Escrituras. Entonces, hay una corriente que dice que todos los que bautizaba Juan Bautista tenían que volver a ser bautizados por Jesús o por los apóstoles después de Jesús. Hay una corriente que piensa así. Hay otra corriente que no piensa así, entre ellos yo, porque Juan bautizaba de alguna manera en el nombre de Jesús. Él decía, yo bautizo con agua para arrepentimiento, pero tras mí viene uno que es más poderoso que yo. Él bautiza con Espíritu Santo y fuego. Así que todo el que era bautizado por Juan llevaba la conciencia del bautismo en Jesús y por parte de Jesús. He ahí el por qué yo no comparto la tesis de los que dicen que los 12 discípulos del capítulo 19 del libro de los Hechos fueron bautizados por Juan. Y una de las pruebas es que cuando Pablo se encuentra en Éfeso, el pasaje es simple. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y halló a unos discípulos y les dijo, ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. ¿Y qué les dijeron ellos? Ni siquiera hemos oído ese Espíritu Santo. Y a Pablo se le hace raro, porque Pablo sabía que las personas que eran bautizadas por Juan eran conscientes de la urgente necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. Y entonces Pablo dice, venga, ¿cómo así
que ustedes fueron bautizados en el bautismo de Juan y ni siquiera han oído ese Espíritu Santo. Ustedes no están bautizados. Les enseñó el Evangelio, ellos creen al Evangelio, Pablo los bautiza y son llenos del Espíritu Santo. ¿Ves? ¿Qué quiero decir con eso? Que estos discípulos habían sido bautizados de una manera falsa, como sucede con las personas que son bautizadas y que cuando usted les habla del bautismo le dice, a mí ya me bautizaron. Y resulta de que cuando usted comienza a hablar con ellos acerca de qué es el bautismo, para qué es el bautismo, qué implicaciones tiene en su vida, en la sociedad, no con tenían Dios, conocimiento. no saben nada. Ya. Entonces uno tiene que enseñarlos y bautizarlos. Eso fue lo que pasó en Hechos 19. Amén. Entonces es muy importante que entendamos que los discípulos, desde mi visión, no estoy hablando a nombre de Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, es mi concepto, que debe quedar claro, para que nadie haga una doctrina diciendo que no tiene la iglesia. Por eso le estoy planteando dos corrientes de pensamiento. Desde mi visión, en mi pequeño conocimiento, las personas que fueron bautizadas por Juan no necesitaban otro bautismo, porque ellos sabían que Juan los estaba bautizando como un símbolo de muerte al pecado y de resurrección a una nueva vida. Y el que confirmaba ese hecho era precisamente Jesús, dándoles el Espíritu Santo. Ojo con eso, el cual no les fue dado hasta después de la resurrección de Jesús, porque en Hechos, en San Juan capítulo 24, el verso 45 en adelante, ustedes encuentran que hasta ese momento, después de la resurrección, los apóstoles no entendían las Escrituras. Por eso lees, y les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Una de las razones por las cuales los discípulos cometieron tantos desaciertos en el tiempo que anduvieron con Jesús era porque no entendían las Escrituras. Pero después de la resurrección, donde ya se hace manifiesto el Espíritu Santo en los creyentes, entre ellos los apóstoles que bautizó Juan, ahí viene el Espíritu Santo y ya la vida de ellos cambia, porque ya no es Jesús con ellos, sino Jesús en ellos. Por eso San Juan 14, 17 es diciente, hablando acerca del presente, con vosotros, y hablando del futuro, estaré en vosotros, haciéndoles consciente que una cosa era Jesús con los discípulos, ellos le seguían desde una visión política, pero después del Pentecostés, los apóstoles siguen a Jesús ya no con una visión política, sino con la visión del Salvador, pues ya habían experimentado la regeneración por el Espíritu Santo a partir de Hechos 2. Amén. Amén, amén. Bueno, acá nos preguntan y nos dicen, por favor, ¿me puede explicar la diferencia entre Hades, Seol y el infierno? Gracias. Todos tres están relacionados con sepulcro, en el campo material. Pero cuando uno mira el contexto en el cual Jesús hace alusión al infierno, está relacionado con el Gehenam, que era el valle de las basuras, que ardía día y noche en Jerusalén, y que llegaban allí los desconocidos, los ENN, que no tenían dolientes. ¿Ves? Para decir que así también el que no tiene doliente en el cielo, en este caso Dios, por causa del comportamiento del hombre, entonces irá al lugar donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. En un sentido. 2. Se debe de mirar bajo el pensamiento
estado, no lugar. Cuando hablamos del ser trascendental, del ser esencial, del ser inmortal que existe en el hombre. Y 3, se debe de mirar bajo la destrucción de lo que es netamente materia. El cuerpo vuelve a la tierra de donde fue tomado. Entonces, hay que mirarlo es en el contexto que se da el pasaje. ¿Estamos claros? Pero cuando uno lo mira en términos generales, el Seol es sepulcro, el Hades es sepulcro y el mismo infierno es sepulcro. Pero cuando se contextualiza, dependiendo del pasaje que se lea, entonces tiene trascendencia eterna. Porque si se mira como estado, desde antes de partir, el individuo sabe que él espera en la eternidad. Y si se da como un hecho después de juicio, entonces nos referimos al infierno del cual habló Jesús, que estaba relacionado con el Gehenam, donde el fuego ardía día y noche, e iban allí los que no tenían, en otra palabra, los ENN, que no eran reconocidos por nadie. Cuando uno lo contextualiza, a ese lugar que arde día y noche, irán todos aquellos que no tienen nada que ver con el Padre Celestial. Amén. Pastor, la pregunta anterior pues surgió mucha polémica. Dicen, pastor, es muy diferente adoptar un hijo a lo que usted acaba de decir, claro, que no se puede una mujer hacerse inseminar. Claro, es totalmente diferente. La adopción es una expresión de amor por el prójimo, como el donar sangre, como el donar órganos. Y una pareja que se han casado y ella ya tiene su avanzada edad, ya le ha cesado la costumbre de las mujeres, que si está bien alquilar un vientre o que alguien le preste un vientre para ella tener un hijo. ¿Cómo será de delicado eso que existe ya legislación al respecto? ¿Por qué? Porque han hecho de esto un negocio y de alguna manera han afectado. Es mejor que adopten un hijo, ¿verdad? Claro. Es que si usted por alguna circunstancia se pone de voluntaria a prestarle el marido a la... No. De pronto se queda con él. Claro, bueno, eso vamos a suponer que se diera en la parte netamente de contacto, pero también alquilar el vientre es el equivalente a extraer el esperma del hombre y ubicarlo en el vientre de la señora. Tampoco está bien. No, bajo ninguna circunstancia, porque bueno, ella es la madre y siempre existirá de alguna manera esa relación. Es más, hay historias de dolor. Uh-huh. Entonces, listo. Volvemos a lo mismo. Hagamos las cosas en el orden natural. Amén, amén. Todo lo que escape al orden natural no va a ser avalado por Dios y traerá de alguna manera consecuencias que no son favorables para las personas que se involucran en ello. Amén. Amén. Bueno, nos preguntan aquí, pastor, ¿los animales que Dios le mostró a Pedro en el lienzo fueron limpios para los humanos consumir o solo fue para predicar el evangelio a los gentiles? Tenía dos mensajes muy importantes. En primer lugar, mostrarle a Pedro que cuando Dios hace la obra sin ninguna excepción, no es el hombre nadie para discriminar, que era el fenómeno que se daba entre judíos y gentiles. Y cuando se habla del campo netamente material, en el sentido del consumo, leemos en el capítulo 4 de la primera Timoteo una muy importante enseñanza. Y es que dice que todo lo que Dios creó es bueno. Y nada es de desecharse, hablando del alimento. Uh-huh. Si se toma con acción de gracias. Porque por la oración es santificado el alimento. Lo que pasa es que las personas confunden una reglamentación exclusiva para un pueblo
para el cual Dios hizo una ley y la generalizan como si estuviésemos bajo esa ley y como si fuésemos parte de ese pueblo. Y resulta que Dios en cada una de sus mayordomías ha tenido un tratamiento especial para el pueblo de diferentes formas. No es lo mismo el tratamiento que Dios le da a Abraham en la promesa que el tratamiento que Dios le da al pueblo de Israel bajo la ley. Amén. No es lo mismo el tratamiento que Dios le da a la generación antes de Noé que al tratamiento que Dios le da a la generación en el tiempo de Nimrod, por ejemplo. No es lo mismo el tiempo de la ley que el tiempo de la gracia. Entonces, así como en la ley habían restricciones para un pueblo que tenía promesas terrenales, hoy hay una enseñanza especial para una iglesia cuyas bendiciones van más allá de lo terrenal. Esa es la diferencia entre Israel y la iglesia. Israel, las promesas son materiales: tierra que fluye leche y miel, justicia social, respeto a su soberanía. ¿Está claro? Pero para la iglesia las promesas son espirituales. Amén. Y eternas. Amén. Entonces, dentro de ese concepto, la gente debe de mirar y no relacionar el tratamiento de Dios bajo la legislación mosaica y bajo la expresión de la gracia en el Nuevo Testamento. Entonces, Hechos 10 lo que está mostrando es que Dios ha dado cumplimiento a Joel capítulo 2, verso 28, donde Dios trata con todos los hombres en cualquier lugar, no por la ley de Moisés, sino por la gracia manifestada en la persona de Jesús a través del Evangelio. Entonces, cuando entramos ahí, descubrimos que el texto de Hechos capítulo 10 no solo le decía a Cornelio que Dios no hace diferencia de personas en el periodo de la gracia, sino que de igual manera el ser humano está facultado para el consumo de todos los alimentos, siempre y cuando los cristianos se acuerden de dar gracias. Que eso es lo que dice 1 Timoteo capítulo 4, cuando cuestiona a aquellos que prohíben algunos alimentos. Y que Pablo lo vuelve a ratificar en la carta a los Colosenses, cuando los señores griegos estaban influenciados por la noxis y querían obligar a los cristianos a que guardaran días de fiesta, lunas nuevas, días de reposo y se abstuvieran de alimentos. Entonces Pablo les dice, nadie puede juzgarlos en eso, porque todo eso era cosa de la ley del pasado, que era una sombra de lo que habría de venir. La realidad de todo eso se llama Jesús, la respuesta a todos esos interrogantes. Amén. Pastor, ¿qué cierto tiene que los que se divorcian no han conocido a Dios? Las personas que piensan así es porque se les ha olvidado Gálatas capítulo 6. En Gálatas capítulo 6, ¿qué dice? Leemos, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Es decir, póngase los zapatos de la persona que está siendo cuestionada. Las personas que atacan y que condenan a tal nivel como no han conocido a Dios, son personas que gracias a Dios están solteras o no se les ha presentado ese fenómeno. Dios los guarde y nunca les pase. Pero una cosa es hablar, teniendo una relación estable sin problemas. Otra cosa es teniendo problemas serios dentro de una relación que los lleva al divorcio. Yo acabo, por ejemplo, de tratar un caso que han ido, creo que a más de 2 horas y media, buscando una orientación.
y me encuentro que el hombre es noble, es buen hombre, fiel, y su mujer desde su niñez ha sido pervertida, él se casa pensando que le puede cambiar la vida a la señora, y la señora le quedó gustando las prácticas de su ayer, y sabiendo que está casada le es infiel a su marido, y él pues al casarse le dice que para él no hay problema del pasado, que a él lo que le importa es el presente. Pero ella se ha casado y ha seguido en la misma práctica. Entonces ahora él dice, ¿yo qué hago? Yo ya no soy capaz de soportar tanta infidelidad, a pesar de que yo le he dado todas las posibilidades. Pero ella no tiene vergüenza para decir, pues que tiene por otra parte otra persona. Y, pastor, yo no soy capaz de convivir con una mujer que a mí no me atiende como hombre, pero sí atiende al vecino. Entonces yo, pastor, ¿será que yo peco? Porque es que no soy capaz de soportar más. A mí me partía el alma viendo ese hombre de unos 25 años, con su corazón partido frente a la persona. Y venga, cuando uno se pone en los zapatos de ese hombre. Exacto, sí. O esa mujer, o se pone en los zapatos de la mujer que está sufriendo tal rivalidad. Dice, venga, no se puede obligar, porque entre otras cosas, las personas que son promiscuas, aparte de que generan un dolor muy grande en la otra parte, en la otra persona, pues pueden resultar infectadas y afectar a la persona que, pues que nada tiene que ver en el problema. Entonces aquí lo que la gente tiene es que madurar. Jesús fue ponerse, claro, como dice Pablo, en el lugar de la persona. Exactamente. Porque yo creo que todos hablamos en el medio ambiente en que vivimos, Claro. pastor. Tú no hablas de hambre si estás llena. ¿Te recuerdas cuando un hermano me juzgaba y me decía que no podía planificar, que porque Claro. la planificación era pecado? Que era del diablo, decía Y él. a los días se casó él. Y al año vino el primero. Y comenzamos a esperar que viniera el segundo y nada que llegue. Entonces yo lo he llamado. Venga, fulano, usted que atacaba tanto a los hermanos y los condenaba, ¿qué pasa? Que ya lleva tantos años y solo tienes uno. Yo, no, hermano, una cosa es. Sí. Claro. Sí, cada persona habla en el medio ambiente en que vive. Claro. Entonces, por favor, no condene a los hermanos que han tenido una tragedia en el desarrollo de su vida, por equivocación, por una mala elección, por lo que sea, y han tenido que llegar a ese lamentable estado de divorciarse. No los juzgues, no los condenes. Dile a Dios que guarde tu matrimonio. Sí, amén. Y si eres soltero, pon cuidado para dar ese paso. Jesús fue claro. Solo cuando existe el fenómeno llamado porneia, que equivale a todas las prácticas sexuales que se dan fuera del matrimonio. Escuche, solo cuando se dan esas prácticas sexuales fuera del matrimonio, la persona que se considera afectada puede adelantar un divorcio. Eso es lo que dice la Biblia. Mas yo os digo, a no ser por Amén. la porneía, es decir, la fornicación, Amén. de las cuales ya Pablo habla en el capítulo 7 de la primera de Corintios, diciendo las fornicaciones, que estaba relacionado con todas las prácticas sexuales que se llevan a cabo fuera del matrimonio, desde seres humanos a animales muertos, plantas, alimentos, etcétera, Amén. etcétera. Amén. Bueno, dice, Dios les bendiga. Los dones tales como el de sanidad, entre otros, pueden ser quitados cuando el creyente se aparta. ¡Claro! Obvio. Es que un cristiano apartado, pues ha perdido la comunión con Dios. Perdió tanto que perdió la salvación. ¡Claro! Sí. Se pierde. Una persona que tiene dones
Aunque le aclaro, mi estimado oyente, que quienes tienen el pensamiento de que Julano tiene X don, a mí se me hace que no ha leído bien Primera de Corintios 12, porque Primera de Corintios 12 habla de los dones, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu que los da es uno. Hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu que los da es el mismo. Y hay diversidad de resultados o de operaciones, pero el que hace todas las cosas es el mismo. ¿Por qué aparece repetido la palabra quién es el que lo hace? Venga, para que las personas dejen de atribuirse en los dones como si fueran de ellos y a sacar pecho como si fueran de ellos. Entonces, cuando una persona dice yo tengo el don, a mí me parece que se está atribuyendo lo que no es de él. Sí. Los dones funcionan en el momento que Dios los requiere y donde quiere, según la circunstancia, mas no, ojo con eso, mas no quedan como la prenda de matrimonio en el dedo de la señora o el caballero, que todos los días le dice, ¿estás casado? No, ese don va a funcionar el día donde Dios lo requiera y según la necesidad, mas no son atribuibles a los hombres. Por eso dice que el que los da es Dios. Amén. Seguimos. Pastor, alguien pregunta y dice, quiero saber bíblicamente, aquí siempre se habla bíblicamente, ¿no? Si la Biblia sí da margen para que las mujeres sean diáconas. Claro, lea el capítulo 3 de la primera carta a Timoteo. Habla de los requisitos de los diáconos y de las diaconisas. Aparte de eso, si quiere leer la palabra diaconisa, lean Romanos capítulo 16, verso 1. Además, os recomiendo a vuestra hermana Febe, la cual es diaconisa sí, de la iglesia del Señor en Cencrea. ¿Está claro? Y las exigencias que se les hace a los diáconos, también se les hace a las diaconisas, según 1 Timoteo capítulo 3, que son equivalentes a las exigencias que se le requieren al que aspira a ser un ministro del Evangelio. Dios le bendiga, pastor. Un abrazo. Pregunta: cuando Cristo venga otra vez por su pueblo redimido, ¿a quién se llevará primero? ¿A los pentecostales, unicitarios o trinitarios? Disculpe, Dios le bendiga. Me hace el favor y me ayuda. Pues es simple. El Señor no viene aquí a preguntar si es pentecostal o no. Usted lee en la Biblia, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. ¿Y cuál va a ser la respuesta? Apartaos de mí, nunca os conocí. Entonces, la respuesta es simple. El Señor viene a levantar una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Y para lograrlo, el individuo debe de vivir y hacer las cosas como dicen las Sagradas Escrituras. Amén. Yo le recomendaría a los cristianos que manejan las redes sociales, sean pastores, sean curas, sean líderes de las iglesias, creyentes, en fin, dejemos de estar maltratando los credos de otros de una manera subjetiva. Dediquémonos a predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. El Evangelio jamás tiene como fin herir, agredir, lastimar. No, el Evangelio se predica de una manera objetiva, el receptor le escucha y tiene la posibilidad de aprobar o no aprobar. Los resultados al final pues van a depender de la decisión del individuo, no de la visión que yo tengo de las cosas. Y eso lo hago para que deje de estigmatizarse, que es trinitario, que es no sé. Bueno, no.
dejemos a cada uno allá. Amén, amén. Y usted que tiene la revelación del Prediquemos el Evangelio por la palabra y la iluminación del Espíritu Santo, dedíquese a predicar el Evangelio, Amén. a vivir el Evangelio. Ya. Eso es lo que yo trato de hacer. Y que tenga la fe que cuando el Señor venga se lo va a llevar a Él. Claro, no, es que si tiene a Jesús en su vida, se va con Dios. Amén. Y para tenerlo hay que hacer las cosas como dicen las Sagradas Escrituras. ¿Y cómo dicen las Sagradas Escrituras? Que debe de arrepentirse. ¿Ya se arrepintió? Que debe bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿Ya lo hizo así? Que debe de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Está seguro? Que debe dar fruto. ¿Lo está dando? Que está viviendo el proceso del Espíritu Santo en el desarrollo de su vida cristiana. ¿Es real? Entonces, en la medida que esto se da, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Sigamos. Amén. Sí, señor. Dice, pastor y hermanos, Dios les bendiga. Una pregunta. Si un niño desde pequeño tiene preferencia por el mismo sexo, ahí también se cuenta como pecado. ¿Y por qué? Si tiene esa preferencia desde que tiene uso de razón. Bueno, ahí tienes que sentarse en los padres a ser sabios con el niño y a brindarle la orientación adecuada, porque los seres humanos podemos confundirnos no solo en el sexo, en otras muchas cosas. Yo me atrevo a asegurarle, sin temor a equivocarme, que no necesariamente en el sexo usted también se ha equivocado pensando que está haciendo algo ajustado a la lógica y un día cualquiera abre los ojos y se da cuenta que por ahí no era. En el campo sexual también puede darse dependiendo de lo que el niño ve, del medio en el cual se mueve el niño. Sí. ¿Está claro? Influye mucho. Pero claro. Influye mucho el medio en el cual se Y voy a mueve. decir algo aquí y yo espero que no se me vaya a malinterpretar. Casi todos, casi siempre, todos los casos que yo he tratado de identidad sexual masculina, me ha sorprendido que dicen, es que a mí me violaron cuando era niño. ¿Sí? Aclaro, no estoy estigmatizando para nada. Estoy diciendo lo que he vivido como consejero, como orientador. Entonces, uno descubre que muchos de esos problemas se dan por la formación que tiene el niño, la escuela donde está, la orientación que recibe desde la escuela y principalmente desde la casa. Inclusive hay un videíto en la web que me llamó mucho la atención y yo lo miré. Se lo voy a describir. Hay una niña que está enamorada de un muchacho en su colegio. ¿Qué pasó? La niña es una que está entrando a la adolescencia, tiene sus 10, 12 añitos y ya le llama la atención el sexo opuesto, o sea, el varón, que es lo natural. Ella en sus sueños de fantasía dice, yo quiero aprender a besar para cuando se dé la oportunidad con el muchacho que me llena, que me hace disvariar, pues lo haga bien. Y en una tertulia de amigas plantea dicho pensamiento. Y una niña que tiene más recorrido le dice, tranquila, yo le enseño a besar. Y intenta hacerlo la primera vez la niña, pero sabe que no está bien y que esa no es su naturaleza. Sin embargo, al tanto insistir la otra que ya tenía mundo, llega el momento en que definitivamente inicia ese proceso con esa niña y la historia dice que al final la niña que estaba obsesionada por el macho
resultó enamorada de la niña y termina involucrada emocional y sentimental y en todos los campos con la otra persona que nada tenía que ver con su identidad. Entonces, por eso estoy diciendo, cuando ese fenómeno lo descubre papá y mamá, deben de ponerle cuidado, buscar la orientación adecuada, no escandalizarse para no dañar la débil conciencia del niño, Amén. no satanizarlo, pero sí buscar ayudarlo, encauzándolo a través del conocimiento de su propia anatomía, de su propio desarrollo, generándoles conciencia que aprendamos a aceptar lo que Dios estableció en nosotros, porque uno de los errores por los cuales las personas llegan, hablo ya de adultos, a esa condición, es porque no tuvieron en cuenta a Dios. Es decir, si Dios me hizo macho, más allá de que yo me perciba X, Y o Z, mi ADN dirá, cada célula dirá que yo soy macho. La anatomía misma del individuo dice, ¿quién es él? No es lo mismo el sistema óseo de una mujer y su estructura que el sistema óseo de un hombre. Entonces aquí es más bien de orientación. Las personas cristianas debemos de orientar a nuestros niños y estar muy pendiente de cómo vienen del colegio. Porque como hoy adoctrinan a nuestros niños en los colegios para la violencia, para el sexo, para ir en contra del Estado, de las instituciones, de la autoridad, de la moral. Eso es lo que hacen los colegios. Hablo en gran mayoría públicos y que la ley avala. ¿Sí? Hace poco se acaba de hundir un proyecto donde buscaban quitarle el derecho al padre de familia ejercer autoridad sobre su hijo para que sea el Estado quien tome el control y los acabe de pervertir a través de esa famosa figura libre desarrollo, porque el progresismo lo que busca es que populismo, perpetuidad para explotar a los ignorantes, dándoles presuntas libertades que al final los vuelve víctimas y esclavos de sus propias decisiones, puesto que al final un niño no está en capacidad de decidir sobre su sexualidad y sobre su cambio de sexo, pero que pues así va el mundo. Sé que esto suena raro, espero que no lo malinterpreten, es una visión de la vida, estoy aquí, tengo derecho a pensar. Amén. Pastor, hay un joven que quiere su consejo. Hermano Carlos, ¿cómo se da la postulación al ministerio? ¿Se debe acercar al pastor y presentar el deseo de servir o esperar que Dios le ponga el sentir al pastor? Ya que escucho muchas vertientes, tales como tienes que ser la mano derecha del pastor, estar atento a todo, en fin. No. Para ser llamado al santo ministerio, lo primero que debe suceder es el llamado de Dios en él. Amén, amén. ¿Cómo lo identifico? Cuando tengo visión, cuando tengo compasión y cuando entro en acción. Es decir, veo las multitudes, siento compasión de ellos y en razón entro en acción. No, sin tener que estar en un cargo, ni ser la mano derecha del pastor, ni estar ahí pues mostrando. No, yo hago mi trabajo para Dios. Esa es una. Dos, debe de entender que Dios lo llama para que esté con él, para que predique la palabra y para que sane enfermos y eche fuera demonios. 3. Debe de hallar gracia ante su pastor, debe de hallar gracia
ante sus directivos y debe de hallar gracia ante la iglesia que lo envía. Ahora, yo tengo todo eso, o por lo menos los dos tríos anteriores. Si yo tengo ello y, bueno, estoy en la iglesia, lo hago todo, y veo que no paso por la mente del pastor, yo debería de acercarme al pastor. Claro, es algo muy personal lo que yo estoy diciendo. No es la norma de la Iglesia Pentecostal Unida. Concepto personal. Concepto personal. Es más, a mí me han preguntado. Entonces, las personas que tienen esas dificultades, yo les diría que si tienen ese llamado de Dios y observa que en la iglesia no hay ningún movimiento que le acredite como para ser llamado, debería de ser humilde, acercarse a su pastor, contarle su vivencia y orar para que Dios despierte en el pastor el deseo de darle esa oportunidad. A mí se me han acercado personas que dicen que sintieron desde hace muchos años, pero que nunca se atrevieron a hablar con su pastor. Y de pronto el pastor no les ha dicho nada porque los ve muy bien ubicados y dice, venga, sí tiene el talento, pero no creo que se desprenda de semejante condición económica para ir a depender de la fe. Entonces también puede ser que existe esa restricción de parte del pastor. Entonces aquí, el creyente como el pastor deben de ser lo suficiente humildes y razonables para sentarse en hablar, el creyente exponer, el pastor escuchar y hacer los filtros pertinentes y luego tomar la decisión. Amén. El tiempo se Pastor, mueve. sí, pastor, pero quiero redondear acerca de lo mismo. ¿Cómo hace un pastor de tanta trayectoria como el pastor Carlos para conocer si un creyente tiene el verdadero sentir, el verdadero amor por el ministerio o tiene otros intereses? ¿O quiere ser pastor no por amor a las almas, sino por otros intereses? ¿Quién quiere ser pastor por sus propios intereses? El perezoso, el vago, el que quiere que todo le llegue a la mano. O que quiere ser reconocido. Ese que quiere ser influyente pensando que el ministerio es simplemente una nueva calidad de vida. ¿Cómo conocer a la persona que Dios llama? Aclaro, no es el 100% porque pues yo no soy Dios, pero desde mi pequeño conocimiento yo miro varios aspectos. Uno, su profunda abnegación por el servicio a Dios de manera incondicional. Dos, su liderazgo. Tres, su lealtad. Cuando alguien está hablando mal del pastor y de la iglesia y que no estoy de acuerdo con la iglesia pero a mí me gusta ser pastor, ¿cómo? Pues una persona de esas, no, por liderazgo que tengan, no sirve para pastor. Porque así no funciona. ¿Está claro? Hay un ingrediente que me llama la atención y que lo tengo en cuenta. Y es que los aspirantes al ministerio deben de tener siquiera un 99% de locura para que cuando ejerzan el ministerio, si tienen el llamado por Dios, sean pastores diferentes. Hoy tenemos pastores amargados, frustrados, porque pues uno dice, caramba, pasa como alguna vez que le he preguntado a alguien en una visita, ¿qué ha hecho usted aquí como para que la obra de Dios se desarrolle? Y yo, nada. Le digo, bueno, por eso es que tienes dos creyentes, porque resulta que el hombre llamado por Dios tiene que trabajar,
tiene que hacer que el mundo se dé cuenta que ahí está Dios a través del predicador. Sorteando cualquier dificultad, la que sea, sin sentirse frustrado, entendiendo que lo que está haciendo es para Dios. Entonces yo siempre he creído que el aspirante al ministerio debe tener siempre un grado de locura, porque entre otras cosas, claro, puede ser que a alguien le parezca locura lo que estoy diciendo, pero es que Dios siempre llamó la atención a través de cosas fuera de lo natural. Un arca donde se salve todo el que quiera, porque viene una inundación y no había río cerca ni había llovido sobre la tierra. Pues por eso llamaban a Noé loco. Un Jonás que vomita un pez en la playa y sale de ahí a predicar. Un Juan el Bautista que vive en el desierto, come grillos, la sobremesa es miel, sí, la cama es la arena, la almohada una piedra, la cobija el rocío de la noche, el techo el firmamento. Siempre Dios llamó la atención a través de cosas fuera de lo natural. Sí. El evangelio, la predicación del evangelio es fuera de lo natural. Es tan fuera de lo natural que transforma, que cambia el destino del hombre. Amén, amén. Dependiendo de la decisión que el hombre tome. Entonces recuerda, para entender el llamado de Dios, debes de tener visión. Hay gente que ve las multitudes y parece que se conforma, no le duele ni se preocupa. Debe de tener compasión, sentir dolor, ponerse en el lugar de los perdidos, queriendo disfrutar de la salvación que usted tiene. Debe de entrar en acción lo que debo de hacer para que esa gente sea salva. Amén. Lo demás son, como dicen por ahí, trabajito de carpintería. El tiempo se va. Amén, sí, pastor.